Después de conocer los resultados de las elecciones en Estados Unidos, el triunfo de los republicanos, ¿cuáles son las medidas que se tienen a la vista para la comunidad migrante? Hoy conversación directa con el abogado Pedro Pablo Solares, él es especialista en temas de migración. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de conversaciones directas. Soy Alejandra Álvarez. Hoy nos acompaña el abogado Pedro Pablo Solares. Él es especialista en temas sobre migración, guatemaltecos que van hacia Estados Unidos. Pero para que usted se dé una idea de la experiencia, él, además de ser columnista de prensa, en el 2005 creó redes con comunidades migrantes, en especial indígenas mayas, en 18 estados de Estados Unidos, en donde dirigió operaciones masivas de atención jurídica. Desde entonces estudia y asesora sobre la migración con enfoques de aplicación privada y pública. Se ha especializado en diseñar e implementar campañas de comunicación a poblaciones migrantes. Ha colaborado con entidades privadas y organizaciones no lucrativas. También ha colaborado en la producción de piezas periodísticas con prensa internacional. Es fuente frecuente de análisis de migración y escribe una columna semanal en el diario Prensa Libre orientada al fenómeno migratorio hacia Estados Unidos, la cual llama con frecuencia la Guatemala del Norte. Es abogado de formación en la Universidad Rafael Landívar. ¿Cómo está, licenciado Solares? Bienvenido a este espacio. Hola Alejandra, buenas tardes y un saludo a usted y a todos los amables oyentes en su audiencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, ya tenemos resultados en la elección de Estados Unidos y la pregunta es cómo esto afecta a la comunidad migrante. ¿Cuál es su primer análisis? Gracias Alejandra. Sí, un resultado que de alguna forma podemos decir que no es una gran sorpresa. El hecho de que Donald Trump haya ganado y que haya ganado de una forma tan decisiva en tantos estados de Estados Unidos. Esa respuesta que usted me pide de qué tanto va a ser decisivo, creo que entra dentro de ese gran saco de opiniones de expertos a nivel mundial que han coincidido, Alejandra, en que hay un denominador común en esta opinión y es la incertidumbre de una presidencia que no se sabe exactamente hasta dónde va a llegar a querer y a poder cumplir con sus promesas. Lo que sí creo yo, Alejandra, es que podemos tener la certeza de que esto va a tener un impacto mayor que lo que ha tenido cualquier otra presidencia y cualquier otro resultado presidencial en Estados Unidos en su historia. A simple vista, en el tema migratorio, ¿qué es lo que inicialmente puede cambiar? Bueno, en esta ocasión, todos sabemos que el candidato, el ahora presidente electo Donald Trump, se ha caracterizado por tener una política antimigratoria con lenguajes incendiarios. Pero creo que es importante hacer notar una cosa, Alejandra, y es que lo que se convirtió en su marca personal en el 2016, ¿se recuerdan ustedes todo esto como su principal promesa de campaña? Eso ya no ha sido así en 2024. En 2024 su promesa principal han sido campañas masivas de deportación, más bien dicho, la operación de deportaciones masivas más grande de la historia del país. Esto creo yo que es lo que estamos teniendo como principal preocupación como país, creo yo, sabiendo que en Estados Unidos vive por lo menos 4 millones de guatemaltecos y que de ellos tal vez unos 800,000 podrán tener un estatus regular y 3.2 millones por ahí, más o menos, de guatemaltecos en estado indocumentado. Una preocupación, creo yo, principal de país que no sé si hemos llegado a tener la visualización sobre los efectos que puede tener en toda su extensión. En una columna reciente, escrita por usted, precisamente ya anticipaba la
cuáles serían los resultados en esta elección, pero hacía énfasis en 4 puntos principales que usted observa: el cierre en el ingreso por la frontera, hacer redadas masivas, que esto ha preocupado muchísimo, también terceros países seguros e impuestos sobre las remesas. Explíquenos un poco más sobre estos 4 puntos. Claro, lo que sucede con Donald Trump es que él usa cierta retórica basada en cierta forma en la falta de capacidad que tiene su electorado de poder comprender los asuntos en toda su dimensión. Entonces, por ejemplo, su crítica más grande hacia la presidencia del señor Biden fue que él tiene una política de frontera abierta, dice él, y basa su retórica sobre la base de los números que tiene de ingresos anuales hacia Estados Unidos de migrantes irregulares por la frontera. Sin embargo, estos números no son el total de personas que atraviesan esa frontera, sino que son únicamente las personas que llegan a esa frontera y que se entregan libremente a las autoridades migratorias de Estados Unidos solicitando un asilo o un beneficio migratorio de algún tipo. Lo que creemos que va a suceder durante la presidencia de Donald Trump va a ser el cierre nuevamente de esas personas que se acercan y que piden un asilo. Sin embargo, hay que hacer una gran diferencia, y es que el hecho de que no pidan asilo no quiere decir que no continúen intentando entrar a Estados Unidos. Antes de que esto se volviera una tendencia, el solicitar asilo hace menos de 10 años, las personas ya viajaban hacia Estados Unidos de manera irregular y se atravesaban la frontera de maneras clandestinas. Un escenario posible es que regresemos a esa forma de migración si no se atienden las causas reales de la migración, tanto desde los países expulsores como Guatemala, como también, hay que decirlo, los países que son receptores como Estados Unidos, cuya economía jala y atrae y necesita de esa mano de obra constantemente. En cuanto a las personas, los migrantes que ya viven en Estados Unidos, que ya cruzaron la frontera, que están trabajando, por ejemplo, eh, ¿qué es lo que se prevé que suceda con los cambios? Realmente este segundo punto, que son las redadas masivas, es la preocupación más grande, porque hay que tomar en cuenta que hay una historia larga de números de deportaciones desde Estados Unidos hacia Guatemala, dentro de los cuales tanto de gobiernos demócratas como republicanos han tenido deportaciones anuales hacia estos países. Sin embargo, las deportaciones que se han hecho hasta el momento se han concentrado en las poblaciones que están intentando ingresar hacia Estados Unidos. Y lo que está proponiendo el ahora presidente electo es expulsar a las personas que ya viven adentro de Estados Unidos. Es un cambio radical y que tiene una lectura totalmente distinta a lo que nosotros hemos venido analizando en el pasado. Es decir, no debemos de comparar los números de deportaciones, por ejemplo, de Obama, que se decía que había deportado a muchas personas, de Trump o de Biden hasta el momento. Esas son personas que están intentando entrar a Estados Unidos. Ahora estamos hablando del peligro de que personas que ya viven ahí en Estados Unidos desde hace un año, desde hace 5 años, desde hace 20 años, pero que no tienen su documentación regular, puedan estar en el peligro de una redada masiva. La pregunta en este momento es si Donald Trump va a tener la capacidad de hacerlo. Él hablaba de expulsar a los 10 millones, 15 millones, 20 millones. Ni él mismo ha tenido la consistencia de decir cuántas personas son. Pero Alejandro, yo creo que lo más importante en este momento es ver los efectos que podría tener, aunque fuera una mínima parte de esas 20 millones de personas que pueden estar de manera irregular en Estados Unidos. La sola deportación de 1 millón sería, creo yo, una tragedia humana. Y esto significa un incremento, por supuesto, en el número, es lo que también se tiene previsto. Sin duda. Bueno, en esto creo que es importante resaltar que la persona que está haciendo la promesa es Donald Trump. Y Donald Trump tiene tendencia hacia discurso demagógico y hacia que en esa demagogia hace proyecciones extremas, ¿no? El muro más grande, el más hermoso, las deportaciones más grandes, la economía más grande del país, la peor administración, la del presidente Biden. Esas son como que la retórica que él utiliza. Sin embargo, insisto en que el hecho de que pueda haber pocas redadas nos pone principalmente a Guatemala como un peligro principal.
Hay dos redadas en la historia de Estados Unidos que han sido masivas y las dos han involucrado lastimosamente a una mayoría de población guatemalteca, la de Pottsville en 2008 y la de Jackson, Mississippi en 2019. Ambas principalmente dirigidas en contra de guatemaltecos, trabajadores en Estados Unidos, y que nos da una muestra de la vulnerabilidad distinta que tiene el guatemalteco con respecto a otras nacionalidades. Hay otro tema que me llama la atención, el impuesto a las remesas. ¿Qué es lo que se observa sobre ese tema? Pues el impuesto sobre las remesas es algo que nunca se ha discutido de mayor manera en Estados Unidos, mucho menos aquí en Guatemala. Sin embargo, en esta ocasión, el ahora vicepresidente electo J.D. Vance ha mencionado constantemente en que las remesas pueden ser grabadas con un impuesto, pero lo más interesante aquí, Alejandra, es que este impuesto no lo propone con un fin económico, es decir, que el impuesto sirva para un fin de Estado en cuanto a su ingreso, sino que lo que él está proponiendo es imponer este impuesto de manera que la motivación económica de la migración se disuada. Es decir, que ya no sea negocio, digamos, ir a Estados Unidos para tener un futuro, para poder alimentar a una familia o para poder tener un proyecto de vida. Y en ese caso, entonces, se convierte en algo radical porque el objetivo no sería, bueno, perdemos un poco de dinero de las remesas de ir a una familia en lugar de que sean gratuitas, digamos, en el tema impositivo, pierdo un 5%, un 3%. No, es poner un impuesto tan grande que desmotive la migración económica hacia Estados Unidos. Que dicho sea de paso, es un pilar económico de este país. Sí, precisamente en ese sentido, desde la perspectiva económica, ¿cómo puede afectar a un país como Guatemala? Bueno, este año se proyecta que van a ser 22 mil millones de dólares los que van a ingresar por parte de las remesas familiares. Esto únicamente tomando en cuenta lo que ingresa por bancos y no tomando en cuenta lo que ingresa afuera de bancos, ni mucho menos lo que ingresa como o la remesa no monetaria, las encomiendas y todo esto. Esta cantidad de dinero ya supera las exportaciones y constituye prácticamente el presupuesto de la nación y se compara más o menos con un 20% del PIB nacional. Pero aquí hay una cosa que quiero hacer una observación y es que no solamente es este dinero que deja de entrar, sino que además este dinero se utiliza en el país para generar la riqueza que precisamente se convierte luego en el PIB. Es decir, esa remesa se utiliza para ir al supermercado a comprar los víveres que son necesarios para la subsistencia. Se utiliza para el vestuario, se utiliza para la educación, para la construcción, para realmente todos los campos de la economía familiar guatemalteca, que también se vería la industria y el comercio guatemalteco seriamente afectados si pierden un 20% de lo que lo genera. ¿Y usted cree que estas medidas que se ponen sobre la mesa de ser ejecutadas, generarían un cambio en el flujo migratorio de guatemaltecos hacia Estados Unidos? Pues mire, esa es una pregunta muy interesante porque lo que yo he observado es que el guatemalteco con el que yo he tenido mucho contacto y que viaja hacia Estados Unidos o que ya viajó hacia Estados Unidos, por alguna razón no se mira intimidado, digamos, de las advertencias y las amenazas que vienen con políticas antimigratorias. Yo creo que incluso eso se mira cuando hablamos con las poblaciones migrantes mismas. Yo he tenido mucho contacto con ellos en Estados Unidos y le digo una cosa, Alejandra, hablando con ellos en recientes semanas, muchos de ellos simpatizan con el mismo Trump porque creen que la economía está mejor durante los años de que él sea presidente. Esto lo digo porque hay dos discursos totalmente distintos. Uno, el que salen de las políticas de la Casa Blanca y que nosotros podemos aquí replicar o analizar. Y uno totalmente distinto es el lenguaje que utilizan todas las poblaciones que van hacia Estados Unidos y que están metidas en este grupo poblacional. En mi experiencia, lo que yo he visto es que el migrante en el grueso de esa población no se intimida con los mensajes de Donald Trump y no me extrañaría que posiblemente haya gente que ya no quiera viajar a Estados Unidos
pero ¿por qué no? Pensar que algunas de las poblaciones que ya tienen familias allá digan, oh, vente para acá, para este lado de la frontera, porque la economía va a ser muy bien. Hay algo que me llama la atención. Estas medidas anunciadas pues no son nuevas, ya se conocían. Sin embargo, pues usted lo ha dicho en esta última respuesta, pues hay simpatía o hubo simpatía, mayor simpatía hacia Donald Trump de parte de la comunidad latina. ¿A qué cree que se deba ese fenómeno? Bueno, yo creo que es multicausal. No creo que haya una sola razón, pero la población latina tiene ciertas tendencias que pudo aprovechar bien el Partido Republicano MAGA, en versión MAGA Trump. Uno de ellos es que el migrante tiende a ser conservador, tiende a tener afiliaciones cristianas y esas redes de iglesias no son demócratas. Están totalmente adversos a las visiones demócratas sobre el aborto, por ejemplo, y los derechos de la mujer y el papel de la mujer en la sociedad. Entonces no es una posición natural del latino, del hispano, del migrante, apoyar la retórica que viene por parte del Partido Demócrata. Otra observación creo que es muy importante es que en esta ocasión el Republicano logró identificarse con el hombre común. Contrario a lo que venía haciendo históricamente el Partido Demócrata, en esta ocasión el Partido Republicano es el que vela por los derechos de los trabajadores, por la economía del que no tiene con qué llegar hasta fin de mes. Y ahí es una parte importante del sector hispano y del sector migrante se identifica con esas causas. Pero principalmente y derivado de esto, yo le diría a Alejandra que yo creo que esta elección se trató principalmente de la economía. La gente tuvo un rechazo hacia la percepción de una economía inflada por parte del Partido Demócrata, de la presidencia del señor Biden, y creyó la promesa de que esto iba a mejorar durante el gobierno de una presidencia Trump. Entonces, yo creo que esos son los puntos principales que hicieron que el migrante, que el hispano, ignorara, digamos, o dejara desapercibidos los ataques, incluso los insultos que se hicieron en contra de nuestra identidad y se decantaron por la opción que ellos creyeron en el corto plazo les va a mejorar la economía familiar. Interesante observación. Ahora, si nos ubicamos ya en nuestro país, desde la perspectiva gubernamental, ¿cree que ya se están implementando medidas para hacerle frente a lo que nos viene con esta serie de acciones que podrían ejecutarse a partir de la toma de posesión del nuevo gobierno en Estados Unidos? Nada que hayamos visto, Alejandra, nada que hayamos visto. Más bien lo que hemos visto es un cierto aletargamiento, ¿no? Por parte de una respuesta del gobierno de Guatemala, posiblemente pensando, como se ha pensado en el pasado, de que Estados Unidos es un país de leyes y que no se van a traspasar estas leyes, o posiblemente pensando en que no se va a poder cumplir con una deportación masiva de guatemaltecos hacia el país. Pero de alguna forma sí creo que confiado, se mira un gobierno confiado o atrasado en la respuesta inmediata que yo creo que debería estar sucediendo. Me sorprende no ver un accionar adentro de Cancillería para fortalecer las redes de comunicación a través de los consulados, que dicho sea de paso, a pesar de los esfuerzos recientes por mejorar los servicios, todavía somos tal vez la red consular más débil de la región. Me parece bastante tímido, por supuesto, que como país no tengamos un mensaje de solidaridad y de unión y de fraternidad hacia nuestra población que está siendo afectada y que puede estar siendo amenazada y que puede tener miedo en este momento de que el futuro de los guatemaltecos pueda estar en peligro. En ese sentido, y desde su experiencia, ¿qué recomendaría usted o qué medidas cree que se deben tomar de inmediato para hacerle frente a lo que se pueda venir?
Sí, sin duda, Alejandra, yo creo que adentro del Ministerio de Relaciones Exteriores debería de haber ahorita un movimiento visible para poder accionar redes de comunicación. Y yo estoy hablando no de hablar con los líderes migrantes de siempre, que buscan protagonismos y que tal vez tengan algún tipo de interés personal que sacar de esa situación. Yo estoy hablando de ir a accionar los mecanismos que se tienen en cada uno de los pueblecitos, especialmente donde hay estados republicanos que puedan ser más proclives a estas redadas masivas. A mí me gustaría ver que se accionara eso, que hubiera un llamado, que hubiera que hubieran sesiones con los cónsules para escuchar a los liderazgos locales y accionar un sistema que les dé confianza sobre la información que puede ser necesaria en los próximos meses. Al final de cuentas, cuando no hay gobierno, cuando no hay comunicación, y ha sucedido la historia de Guatemala en las últimas décadas hacia las poblaciones migrantes, pues entonces cualquier información es buena para ellos. Y pues en esa desinformación, la vida, la seguridad, la tranquilidad y el futuro de esas familias está en peligro. Y yo sí creo, Alejandra, que el silencio del país, como que si nada estuviera pasando, no sé, como que no, hay algo que no suena bien ahí. El presidente Arévalo, por supuesto, felicitó al candidato Trump por haber sido electo para presidente, lo cual está dentro del protocolo, por supuesto, diplomático, y así tenía que ser. Creo que incluso le lanzó un mensaje resaltando que son 175 años de relación bilateral para trabajar en construir y no en destruirla. Pero sí me gustaría a mí ver un poquito más de solidaridad por parte de la Presidencia de la República para que sepamos nosotros como guatemaltecos que aquí, ante una amenaza tan fuerte, hay una respuesta honesta hacia la población, que al final de cuentas es el fin que tiene el gobierno, los intereses del país, de Guatemala. ¿Cómo podría entonces manifestarse esa solidaridad de la que habla? Sí, mire, Ale, y la verdad es que en esto hay todavía pasos previos que se tienen que tomar. Y a manera constructiva, yo creo que es importante resaltar que el gobierno hasta este momento la agenda migratoria la ha tenido congelada. Yo no he visto que el gobierno de Guatemala haya tomado ninguna acción todavía hacia esa población. Nombró, por ejemplo, el presidente Arévalo a un comisionado presidencial para los asuntos migratorios. Yo le apuesto que quienes estamos escuchando esto, no solo nunca hemos oído algo que haya sucedido con esa comisión presidencial, tampoco posiblemente ni siquiera sabemos el nombre del comisionado, porque si googleamos, si ponemos en Google las acciones, su nombre o la comisión presidencial, nos va a salir que no hay ninguna acción desde que fue nombrado. Entonces, ahí hay un problema, o sea, ahí esto ya rebasa el aletargamiento, esto ya está demostrando que el tema migratorio no ha sido una prioridad y que no se le ha dado una importancia. Y yo creo que sentar las bases de crear un equipo de personas que tomen este asunto de manera seria y que hagan propuestas, que escuchen las necesidades de la población afectada, las poblaciones afectadas, tanto en Estados Unidos como en Guatemala, es indispensable. En esto se ha metido, digamos, se ha metido de metiche, voy a decir la palabra, un consejo, el CONAMIGUA, que la atención se le desvía hacia ellos, pero realmente ese es un ente que nunca ha tenido una funcionalidad real. Esto creo yo es una función del gobierno de Guatemala, especialmente uno que llegó a la presidencia con esta carga de la responsabilidad social, como lo es la del presidente Arévalo. Creo que ese es un momento importante donde tiene que empezar a sentar las bases de una agenda de cara a la próxima presidencia de Donald Trump. Usted que tiene comunicación con estas redes de guatemaltecos en Estados Unidos, ¿cómo perciben al país desde allá? Un poco lejano, ¿verdad? Un poco lejano, un poco como otro mundo y con un poco de lástima, voy a decir. El migrante allá en Estados Unidos por lo general está en su actividad y está gozando de unos países más desarrollados del mundo. Entonces, cuando vienen cosas de Guatemala, la percepción es de que las cosas no están bien hechas. Ay, Guatemala.
ay, siempre los consulados, ay, Dios, la corrupción. Como que no salimos de eso. De Ujú. hecho, pues por eso se fueron, ¿verdad? Porque creían más en el futuro en otro lugar más que en Guatemala. Entonces, sí, el desconsuelo, digamos, creo que es algo generalizado. Y sí puedo decir que en los últimos meses, con la victoria de Bernardo Arévalo y el partido Semilla, hubo una cierta inquietud sobre hacia dónde iba a ir la cosa. Y sí, en los consulados, por ejemplo, problemas que ellos tuvieron de mucho tiempo, los pasaportes, está mejorado el asunto, eh, pero, pero no deja de haber ese distanciamiento grande entre la patria, entre la madre patria y ellos, cosa que no sucede, por ejemplo, con otros países como México, donde la actividad consular es eficientísima. Hay un consulado al servicio de cada uno de los mexicanos que están en Estados Unidos y donde se vive la mexicanidad, digamos, en formas no solo de trámites y de asuntos, digamos, de documentos, sino también en cultura, en cercanía. Es una casa amiga. Nosotros estamos a años luz de ese tipo de necesidades que en ese momento pues, se están haciendo más evidentes. Para dar un poco de esperanza y para ir concluyendo, licenciado Solares, yo le pediría entonces que dejemos sobre la mesa 3 acciones que usted esperaría que se puedan ver, se puedan implementar desde el país para contrarrestar los efectos que puedan venir de las acciones del nuevo gobierno de Estados Unidos en el tema migrante. Sí, sin duda el gobierno tiene que accionar un espacio para que haya diálogo directo con las comunidades migrantes y que que fluya la información oficial de manera segura, tanto desde Guatemala hacia las poblaciones migrantes, como también recoger lo que está sucediendo y que pueda ser un canal de comunicación a la hora de una emergencia. Creo que eso es muy importante. En segundo lugar, es indispensable crear jornadas para eliminar la documentación guatemalteca en Estados Unidos. Las personas que van a tener mayor riesgo de ser deportadas son las personas que no puedan tener un documento mínimo de identidad. Y cuando nosotros vamos a comunidades en Estados Unidos, nos damos cuenta que el guatemalteco, más que los de otras nacionalidades, no tienen su pasaporte al día, no tienen su DPI al día, no tienen certificados de nacimiento, no tienen a sus hijos inscritos en Guatemala cuando nacieron en otro país. Entonces, toda esa tramitología consular creo que es indispensable y es el momento para poder cerrar la brecha que existe de la indocumentación del propio país. Y tercero, acciones políticas. Realmente es una cosa muy complicada. Y en especial me gustaría mencionar, Alejandra, que en este momento creo que es cuando más vamos a estar lamentando el hecho de que el gobierno de Guatemala perdió a principios de este año quizás a su mejor alfil en la negociación y en el cabildeo que se tenía en Estados Unidos en el embajador Francisco Villagrán, la Claro. persona con mayor experiencia y con mayor capacidad de llegar a esas salas y a esas tribunas donde se están tomando las decisiones en Estados Unidos en los cuadros medios. Lamentablemente él falleció y no sé si el gobierno ha logrado integrar nuevamente a su equipo después de esa pérdida, pero sin duda creo que el gobierno de Guatemala le va a tener que estar dando énfasis a esta prioridad, porque yo de verdad no creo que, aunque haya sido demagogia y aunque haya ofrecido más de lo que realmente se puede hacer, no creo que vayamos a sobrevivir un año entrante sin un poquito de caos con respecto a esto de las deportaciones. Bien, pues el licenciado Solares, muchas gracias por haber conversado con nosotros en este espacio. A usted, Alejandra, gracias y siempre a las órdenes. Bien, y a la audiencia, muchas gracias por su sintonía. Soy Alejandra Álvarez. Hasta la próxima.